Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar nuestro devocional de hoy y vamos a orar como lo hacemos siempre. Padre, yo te doy gracias pidiéndote que bendigas este tiempo devocional y la palabra que vamos a compartir, Señor, que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos, vamos a leer el libro del Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 6 y vamos a leer algunos versículos. Mateo 6:31. Mateo 6:31 dice así: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es un pasaje muy conocido por todos de nosotros, porque por la mayoría creo alguna vez hemos visto o en las películas de Jesús o leído en los evangelios estas frases. Yo creo que es una de las palabras quizás más repetidas. No os afanéis, por qué vas a comer, por qué vas a beber o qué vas a vestir. Dios sabe que tenés necesidad de estas cosas. Ahora bien, este pasaje no trata de anular el hecho de que seamos personas provisoras o que seamos personas que procuremos nuestro bienestar o las cosas materiales que necesitamos. No es el propósito de este versículo anular ese deseo sano por esas cosas. El propósito de este versículo es muy claro y yo creo que al menos hay un par o dos o tres propósitos bien definidos. El primer propósito bien definido es entender que Dios no condena el hecho de que procuremos estas cosas, sino lo que Dios condena es el afán o la preocupación desmedida por estas cosas. Es cuando vivimos ansiosos por estas cosas, afanados, teniendo nuestra mirada puesta en estas cosas. Y lo que sí Dios está haciendo en este pasaje, que es una de las cosas importantes que yo digo, es hacernos ver que buscar el reino de Dios y su justicia debe ser la prioridad de todo creyente. Nuestra prioridad no es económica, ni siquiera es una prioridad de salud. Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Lo más importante para nuestra vida debe ser el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios está hablando acá. Y esto es bueno saber porque cuando nuestra prioridad está equivocada, nosotros sufrimos las consecuencias. Cuando nuestra prioridad está en lo económico y pensamos solo en qué vamos a comer o qué vamos a vestir o qué vamos a hacer o qué vamos a tener y nuestra mente está continuamente puesta en eso, generalmente nuestras vidas se vuelven ansiosas, afanadas. Generalmente nuestras vidas empiezan a sentir vacío, nuestra vida empiezan a sentir un montón de insatisfacciones. Aun cuando tenemos, nos sentimos insatisfechos. ¿Por qué? Porque estas son cosas que no satisfacen, que no llegan a llenar el alma, el corazón del hombre. Por eso Dios no condena, repito esto, no condena que busquemos estas cosas. Es más, la Biblia dice que Dios tiene buenas cosas para darnos. Pero lo que Dios sí nos advierte, que la prioridad de todo cristiano debe estar en el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia así rápidamente para que nosotros entendamos por qué poner la prioridad en esto? Cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla del gobierno de Dios y habla del poder de Dios, habla del dominio de Dios y de su poder. Entonces, cuando yo estoy diciendo que mi prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia, yo lo que estoy diciendo es que mi prioridad debe ser que Dios gobierne mi vida, que Dios gobierne mis decisiones, que Dios gobierne mi carácter y que su poder sea visto en mi vida, en mis realidades. Esa es la prioridad del creyente, que Dios gobierne nuestras vidas y que su poder sea reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Fíjese que ese es el propósito de Dios cuando Dios nos lleva, por ejemplo, a la oración.
tanto que hablamos de la oración del secreto, que dice: cuando tú ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Poder de Dios manifiesto en nuestras realidades. Cuando dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Estamos pidiendo que el gobierno, la soberanía de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestras realidades. Eso es o significa el reino de Dios. Y cuando hablamos de su justicia, esa palabra justicia no se refiere a un término legal, sino se refiere a un término ético. Lo que está refiriéndose a justicia tiene que ver con nuestra manera de actuar, de vivir, de comportarnos. Entonces lo que Jesús está diciendo en líneas generales es: ustedes ocúpense, procuren, busquen primeramente el reino de Dios, el poder de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y traten de vivir como Dios dice. Y todas esas cosas, bendiciones económicas, en la salud, en la familia, van a ser una añadidura, van a ser la consecuencia de una vida con Dios, de una vida en la presencia de Dios, en el poder de Dios, de una vida que se vive como Dios quiere. Y hago hincapié en su justicia como principios, como manera de vivir, de actuar, porque cuando nosotros caminamos en los principios de Dios, la bendición de Dios, el gobierno de Dios se manifiesta en nuestra vida, por ende el poder. Y es importante en este texto la palabra buscar, porque esa palabra buscar implica hacer un esfuerzo audaz, desmedido, tenaz. ¿Para qué? Para obtener algo, esforzarnos. Y aquí yo quiero un poco cerrar el mensaje de hoy. Nuestra vida, lo más importante de nuestra vida no está en la economía, no está en las cosas que tengamos, que alcancemos. Y lo repito, no estoy menospreciando esto, no estoy diciendo que Dios no quiera darnos estas cosas. Estas cosas Dios te las quiere dar, de estas cosas Dios te las quiere proveer. Es más, Él provee estas cosas. Si estamos necesitados, oramos y Él provee estas cosas. Dios quiere proveer tus necesidades diarias. Dios quiere proveer tus necesidades de alimento, de vestido, de todo. Tenemos que acostumbrarnos a acudir a Dios para estas cosas. Pero nuestra prioridad debe estar en tener una vida que a Dios agrade, en tener una vida en la presencia de Dios, en buscar su gobierno en nuestras realidades, en buscar su poder. Esa tiene que ser nuestra prioridad. ¿Saben? Recuerden esto. A veces nosotros no nos fijamos, pero nuestra vida en esta tierra es limitada. Nuestra vida, por más prolongada que sea, voy a tirar 120 años, pero nuestra vida en el cielo, por decir el cielo, por decir en la segunda vida, es eterna. 120 años en esta tierra, comparado con toda una eternidad. Y dígame si a veces no nos pasa que todas nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas solo están apuntadas a lo que pasa en esta vida. ¿Qué provisión estamos haciendo para la eternidad? ¿Estamos preparando nuestra arca de salvación? ¿Estamos viviendo vidas que a Dios le agrade? ¿Estamos preocupándonos porque el gobierno de Dios, porque el poder de Dios, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida? ¿Estamos preocupándonos de tener vidas que a Dios le agraden? ¿O nuestros esfuerzos, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos solo están puestos en las cosas de esta tierra? Cuando nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos solo están en las cosas de esta tierra y no hay tiempo para Dios, o Dios queda en un segundo plano, ¿sabe qué viene? Viene insatisfacción principalmente, porque estas cosas no satisfacen, siempre se quiere más. No llegamos a disfrutar de las cosas. Vivimos angustiados, vivimos turbados, vivimos preocupados, hasta con mal carácter, porque toda nuestra mente está en esto. Pero cuando nosotros empezamos a buscar las cosas de Dios, su voluntad, su gobierno, empezamos a vivir como Él quiere, y obviamente empezamos también a entender que estas cosas Dios nos las quiere dar y las procuramos, todo empieza a ser añadido. Mi amigo, mi amiga,
Nosotros elegimos qué clase de vida queremos llevar. ¿Una vida que corre tras las cosas de este mundo o una vida que corre tras las cosas de Dios? La elección es mía, pero las consecuencias también serán nuestras. Y acá termino con esto. La prioridad, lo más importante, es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa tiene que ser la prioridad más importante en nuestras vidas. Vamos a orar, como siempre digo, para que Dios nos haga personas sabias. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu palabra nos siga enseñando, nos sigas ministrando. Haznos personas sabias, personas que en esta vida viven vidas bendecidas, vidas plenas. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que vivamos en esta tierra no solo glorifique tu nombre y bendiga nuestras vidas, sino que nuestra vida en esta tierra sea la antesala de nuestra vida en el cielo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, haznos personas del Espíritu, gente que busca tu presencia, que anhela ver tu poder en sus realidades, gente que se pone bajo el gobierno tuyo, gente que anhela tener una vida que te agrade, una vida de testimonio, Señor, una vida de integridad delante tuyo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, porque yo sé que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos vemos mañana jueves en un nuevo devocional. Bendecidos. Rompe el silencio, habla a mi oído. Quiero escuchar tu voz. Dime palabras que no han subido a otro corazón. Y sé que tú cerca estás cuando inclino mi alma. No puedo descansar si no estás junto a mí. Solamente a ti, tuyo es mi corazón, amado mío.